Por décadas, el mundo automotriz operó bajo una regla no escrita. Si funciona, no lo toques. Los límites térmicos, los límites eléctricos, los límites de los materiales, todos se convirtieron en paredes aceptadas. Nadie las cuestionó, nadie las atacó. Las grandes marcas simplemente aprendieron a vivir dentro de ellas, optimizando lo que podían sin romper nada. Y el resultado fue el mismo sistema durante 40 años, apenas disfrazado con nuevos colores y nombres distintos. Eso terminó. Lo que acaba de hacer una empresa de teléfonos no tiene nombre todavía en la industria automotriz, porque lo que hizo no fue mejorar el sistema. Lo que hizo fue exponer que el sistema era el problema desde el principio. La arquitectura eléctrica de un auto convencional trabaja a 400 voltios. Eso fue el estándar. Eso fue suficiente. Durante años, los ingenieros de las marcas más importantes del mundo construyeron sobre esa base, sabiendo perfectamente que 400 voltios exige corrientes altísimas para mover la potencia que un vehículo de alto rendimiento necesita. Y corriente alta genera calor, y calor genera pérdidas, y pérdidas significan que parte de la energía que pagaste, parte de la batería que cargaste, se convierte en temperatura que nadie quiso, en un sistema que lucha contra sí mismo cada vez que aceleras. Xiaomi lo sabía, Porsche lo sabía, Volkswagen, Ford, todos lo sabían, y nadie lo resolvió de verdad. Xiaomi llegó a 897 voltios. No es un número cualquiera, es casi el doble del estándar, y ese salto no es cosmético, no es marketing, no es una especificación en un folleto. Ese salto cambia la física del sistema completo. A mayor voltaje, menor corriente para la misma potencia. Menor corriente significa menos calor. Menos calor significa menos pérdidas, y menos pérdidas significa más energía real llegando a las ruedas. El auto no trabaja contra sí mismo. Por primera vez, el sistema eléctrico y el sistema térmico no son enemigos. Esto no mejora el auto. Esto expone que los demás desperdician energía por diseño. Pero el voltaje fue solo el primer golpe, porque para que un sistema de casi 900 voltios funcione a ese nivel, necesitas semiconductores que puedan manejarlo sin colapsar. El silicio tradicional, el IGBT que llevamos décadas usando en electrónica de potencia, tiene un límite físico de eficiencia. A altas frecuencias, a altas temperaturas, el silicio convencional pierde. Genera calor que no puedes eliminar sin sistemas de refrigeración masivos, pesados, costosos. Es el cuello de botella invisible que todo el mundo en la industria conocía y nadie atacó directamente. Xiaomi cambió el semiconductor. Carburo de silicio, SiC, un material que resiste temperaturas extremas con una fracción de las pérdidas del silicio convencional. No es nuevo en teoría. Existe en aplicaciones aeroespaciales, en sistemas industriales, en entornos donde el fracaso no es opción. Pero llevarlo a un auto de producción masiva, integrarlo con arquitectura de casi 900 voltios, hacerlo funcionar de forma consistente en las condiciones reales de uso urbano y de carretera, eso es donde la industria había mirado hacia otro lado. El resultado es un sistema de gestión eléctrica que opera con una eficiencia que los 400 voltios y el silicio tradicional no pueden alcanzar físicamente. No pueden alcanzarla optimizando, no pueden alcanzarla con actualizaciones de software, no pueden alcanzarla con más años de ingeniería. El límite no es tecnológico, el límite es arquitectónico. Y una vez que cambias la arquitectura, todo lo construido sobre la antigua queda atrás. Después viene el motor. El HyperEngine V8S gira a 27.200 revoluciones por minuto. Detente a leer ese número otra vez. 27.200 RPM. El estándar de la industria en motores eléctricos de alto rendimiento estaba en torno a las 18.000 RPM. Ese era el techo aceptado. Ese era el límite donde los materiales comenzaban a ceder, donde la física del rotor se volvía problema, donde girar más rápido costaba más de lo que rendía. Esto no compite,
Esto elimina la conversación entera. Para girar a 27.200 RPM sin destruirse, el motor necesita acero que resista fuerzas centrífugas que la mayoría de los materiales convencionales no puede manejar. Xiaomi desarrolló acero de alta resistencia con 960 megapascales de capacidad. Para referencia, eso supera los estándares usados en estructuras de vehículos militares, no en autos de calle, no en sedans, en material diseñado para resistir impactos bélicos, y aquí está en un rotor que gira a velocidades que la industria automotriz había descartado como zona de ruptura. Un motor que gira más rápido no solo produce más potencia con menos masa, y menos masa significa menos peso no suspendido. Menos peso no suspendido significa que las ruedas siguen mejor el pavimento. Mejor contacto con el pavimento significa frenada más corta, aceleración más precisa y maniobrabilidad que los sistemas convencionales con motores más grandes y más pesados no pueden replicar sin comprometer algo más. Más potente y más ligero al mismo tiempo. La lógica del mercado decía que eso era imposible, pero la ingeniería de la batería va más allá todavía. Porque durante décadas la batería fue el componente que nadie sabía dónde poner. Se integró al chasis como se integra una maleta al maletero. Entra, ocupa espacio, tiene que ir en algún lugar. La estructura del auto se diseñaba alrededor de la batería como un obstáculo, no como un componente. Y eso significó chasis menos rígidos, peso distribuido de forma subóptima y una rigidez torsional que los fabricantes de autos eléctricos convencionales siempre tuvieron que compensar con más material, más peso. Xiaomi convirtió la batería en parte de la estructura. La tecnología Cell to Body integra las celdas directamente al chasis. La batería no es pasajera en el auto. La batería es el auto. El resultado es una rigidez torsional de 51.000 Nm por grado. Ese número necesita contexto para entenderse. El Bugatti Veyron, uno de los hypercars más costosos y rígidos jamás producidos, tiene una rigidez torsional inferior a esa. Un sedán eléctrico de producción en serie es más rígido estructuralmente que un hypercar de $2 millones diseñado con ese objetivo específico. Eso no debería ser posible, y sin embargo, es el número que sale de la ingeniería cuando eliminas el compromiso entre batería y estructura. Esto nunca debió ser aceptado como imposible. Pero hay un problema que siempre apareció cuando alguien hablaba de densidad energética y celdas de litio: el calor. Las baterías de alto rendimiento generan calor. Bajo condiciones extremas, ese calor puede escalar, y si escala en una celda, puede propagarse a las adyacentes. La industria construyó sistemas de gestión térmica complejos, caros, pesados para controlar ese problema. Sistemas que añadían peso, consumían energía y, en el peor de los casos, no eran suficientes. El aerogel cambia eso. Aerogel es un material de origen aeroespacial. Es el sólido más ligero que existe. Tiene propiedades de aislamiento térmico que superan a cualquier alternativa conocida en su categoría de peso. Y Xiaomi lo integró entre las celdas de la batería. El resultado es que cada celda puede soportar hasta cerca de 800 grados Celsius de forma aislada, sin transmitir ese calor a las celdas vecinas. Una falla térmica en una celda se convierte en un evento aislado, contenido, que no escala. La propagación térmica, uno de los riesgos más serios en baterías de alta energía, queda bloqueada por material de la industria espacial integrado en un sedán de calle. Un auto que usa tecnología de la NASA en su batería. Eso no es aspiracional, eso ya existe. Y aquí es donde el mercado empieza a sentir la incomodidad real, porque los fabricantes occidentales no están en un punto diferente del mismo camino, están en un camino diferente. Tesla optimiza 400 voltios con ingeniería excepcional. Porsche refina la experiencia de conducción dentro de los límites arquitectónicos que heredó. Ford y Volkswagen construyen sobre plataformas que nacieron cuando el carburo de silicio era un concepto académico y el Cell to Body era ficción de ingeniería. No están atrasados en velocidad, están atrasados en punto de partida. La diferencia entre optimizar un sistema y reemplazar un sistema no es de grado, es de categoría. Y una vez que el mercado entiende esa diferencia, la conversación sobre quién lidera la industria automotriz cambia por completo. Porque el liderazgo no lo define quién refina más rápido.
Lo define quien establece los parámetros dentro de los cuales todos los demás tienen que moverse. China no está compitiendo en la guerra del automóvil eléctrico. China está redefiniendo qué significa ganar esa guerra. El Xiaomi SU7 no es una declaración de que los autos chinos son mejores. Es una demostración de que las reglas que gobernaron el diseño automotriz por décadas eran limitaciones autoimpuestas, no límites físicos reales. Eran hábitos de ingeniería disfrazados de leyes de la naturaleza. Y cuando alguien llega sin esos hábitos, sin esa cultura de así se hace, el resultado no es una iteración, es un colapso de los supuestos sobre los que toda la industria construyó. Esto expone el atraso real de un sistema completo. El futuro de la movilidad no se va a decidir en Stuttgart, en Detroit, ni en Wolfsburg. Se está decidiendo ahora, con números que la industria dijo que eran imposibles, con materiales que nadie pensó que llegarían a la calle, con una arquitectura que hace que 4 décadas de desarrollo convencional parezcan una vuelta en círculos. Esto no es evolución, es el fin del sistema anterior.